Una de las acciones que explotó en el 2020 luego de su salida a bolsa fue SoFi, una empresa fintech que cada vez nos trae mayores innovaciones. Sin embargo, después de presentar sus últimos resultados, la compañía ha caído más de un 20%. Acompáñame a revisar qué es lo que está pasando con las acciones de SoFi y ver si es una oportunidad de compra. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video conocerás su último reporte de ganancia, gráfico y cuál es su precio objetivo. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una empresa fintech muy seguida por los inversores retail y hablamos de SoFi. La compañía pudo superar tanto las estimaciones de ventas como las de beneficios, entregando ingresos de 734 millones, un 19% más que el año anterior. Su CEO mencionó que el 2024 fue el mejor año de SoFi en su historia, destacando la capacidad de la empresa para generar un crecimiento duradero y una sólida rentabilidad a largo plazo, soportado por la innovación y el desarrollo de su marca. Su EPS fue de 5 centavos por acción. SoFi cerró el 2024 con récord en ingresos, beneficios, miembros y productos. Algunos datos claves de SoFi. Los ingresos netos del segmento de servicios financieros fueron de 256 millones, un aumento del 84% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos netos por intereses fueron de 160 millones, un aumento interanual del 47%, impulsado principalmente por el crecimiento de los depósitos de consumo. SoFi no solo ha superado consistentemente las estimaciones de ingresos durante los últimos 4 trimestres, sino que también ha aumentado de forma constante su base de usuarios, sumando más de 785,000 nuevos miembros solo este trimestre. Esto eleva el número total de miembros a 10.100 millones, lo que refleja un crecimiento interanual del 34%. Ahora pasemos con lo que hizo caer a las acciones de SoFi, que fue la previsión de beneficios para el próximo trimestre. SoFi espera que los ingresos estén en torno a los 725 a 745 millones y unos EPS de 3 centavos por acción. Esto por debajo de lo que esperaba el consenso, de 5 centavos por acción. Para todo el año, SoFi espera ingresos en torno a los 3.200 a 3.275 millones, sobre EPS de 25 a 27 centavos por acción. Ahora, tú me podrías decir, Alex, pero es un buen crecimiento de 2 dígitos y son mayores a los del año anterior. Pero lo que sucede es que los inversores se centran en la cautela de las previsiones, dado que esto puede sugerir que la compañía conoce que podría verse afectada por condiciones macroeconómicas adversas que perjudiquen su negocio. Ahora, cuando pasemos a mis opiniones, profundizaremos un poco en este punto. Antes de pasar con el análisis gráfico, te comento que este video lo sugirió un compañero del grupo de WhatsApp llamado Taylor, el cual ganó en la última dinámica que hicimos en el grupo de WhatsApp. Si tú también quieres unirte, link en la descripción y en el comentario fijado. En lo que va del año, SoFi lleva una caída del 16%. En el gráfico, SoFi se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 9%, hasta los 14,12. Sin embargo, si la rompe, existe una más interesante, hasta los 16,49, lo que sería una subida del 29%. Si fuera a entrar en una posición, la esperaría muy cerca del precio actual, hasta los 12,4. El MACD se encuentra haciendo un cruce alcista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, SoFi tiene un fair value de unos $14 por acción. En otras métricas, SoFi tiene un price sales de 5,43, menor al año anterior, y un price book de 2,16. Los ingresos han estado creciendo. Actualmente los analistas le dan a SoFi una calificación de mantener, con un precio objetivo de 14,31. Mis opiniones sobre las acciones de SoFi en 2025. La empresa se encuentra innovando continuamente para mejorar sus productos y servicios. Su CEO, el señor Anthony Noto, tiene una muy buena experiencia gestionando compañías y lo ha hecho con SoFi.
La empresa se encuentra cotizando muy cerca de mínimos anuales y ha borrado prácticamente toda la subida que tuvo desde que Trump ganó la presidencia. En general, lo que sucede con SoFi puede ser un tema más macroeconómico, que no solo afecta a esta empresa, sino al mercado en general, y es que los inversores se preparan para posibles desafíos económicos. La preocupación constante por la economía y los mensajes de la administración Trump sobre los ajustes económicos crean un clima de miedo generalizado en todo el mercado. Otra compañía fintech que revisamos hace poco fue Nu Holdings. Te dejo el video en la parte de arriba para que lo revises.